Bienvenidos a la tercera clase de biología. Iniciaremos los temas que se verán el día de hoy con las aportaciones de la biotecnología. Sea cual sea su forma de reproducción o estilo de vida, todo ser vivo está formado por células. Estas, a su vez, poseen moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contienen la herencia genética. Los seres humanos pueden modificar estas moléculas. Hola, soy Sari Arroyo, su profe en casa de biología. Hoy vamos a hablar de biotecnología, sus técnicas y aplicaciones. Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para usos específicos. Esta definición revela que la biotecnología es multidisciplinaria, porque requiere la participación de agrónomos, químicos, biólogos, veterinarios, médicos, ingenieros, tecnólogos, abogados, entre otros. La biotecnología tiene varios siglos de existencia y en su historia se pueden señalar las siguientes etapas. Tradicional o de primera generación. Es aquella que se realizaba aún antes de Cristo, por los egipcios y árabes. Estos, aún sin tener conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, creaban productos y los preservaban. Entre los principales se encontraban el queso, la cerveza, el pan y el vino. Estos productos eran en su mayoría utilizados en las fiestas o en las ceremonias. Clásica o de segunda generación. Se refiere a la manipulación que se le empezó a dar a los productos para multiplicar su producción. En este caso, ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Moderna o de tercera generación. Esta se basa en la manipulación del ADN en laboratorios para recombinarlo e insertarle diferentes genes con el fin de mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. Hay 4 técnicas modernas de biotecnología que son importantes de mencionar: las mutaciones inducidas, la transgénesis, la clonación y la técnica para el mantenimiento de germoplasmas o genomas. Las mutaciones son cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Estos pueden suceder al azar o se pueden inducir. La mutación es base de la evolución de las especies. Cada rasgo diferente de cada ser vivo es una mutación aceptada por la especie, que se incorpora a su genoma. Las mutaciones inducidas son cambios provocados en el laboratorio en el genoma de una especie, con diferentes propósitos. Algunos de estos propósitos pueden ser el mejoramiento de los seres vivos, el aumento en la producción, el tratamiento de enfermedades, la creación de nuevas especies, la resistencia contra diferentes plagas y su control. Por ejemplo, se busca esterilizar por radiación al mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del Zika, el dengue, entre otros. Esto se logra mediante el apareamiento de mosquitos en laboratorio, donde las crisálidas de los machos son sometidas a radiación, creando así machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que al momento de copular con hembras den como resultado huevos infértiles. La técnica de transgénesis consiste en identificar y aislar genes de interés para incorporarlos a una especie diferente y darle nuevas cualidades al replicar la información del ADN. Esta técnica es utilizada para la creación de vacunas y fármacos,
por ejemplo, la insulina recombinada. Otro ejemplo es crear plantas transgénicas al insertar genes de bacterias en ellas, permitiendo así metabolizar un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos contaminados que las bacterias comunes. La clonación es un proceso mediante el cual se copia el ADN de un ser vivo y se produce otro ser vivo genéticamente igual. La técnica consiste en obtener material genético nuclear completo de un individuo e insertarlo en una célula receptora germinal no nucleada. Todo ello en un medio de cultivo para luego trasplantar el embrión a un individuo receptor que lo geste. El producto final es un clon del donante del material genético. La clonación se practica con fines científicos y para la preservación de especies en vías de extinción. En Costa Rica serviría, por ejemplo, para el rescate de la lapa azul y la tortuga verde. En medicina se quiere llegar a clonar partes del cuerpo humano con el fin de evitar los rechazos en los trasplantes. Esto solucionaría la dependencia de donaciones de terceros y beneficiaría a millones de pacientes. Sin embargo, actualmente esto no es una realidad, a pesar de que es uno de los fundamentos del desarrollo de esta técnica. La siguiente técnica es la del mantenimiento de germoplasmas o genomas. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmiten en la reproducción a la descendencia, por medio de las células reproductoras que se fusionan para formar un individuo nuevo. Con el fin de conservar este material genético en cualquiera de sus fórmulas reproductivas, semillas, esquejes, tubérculos, etc., se han establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma. Esta técnica consiste en recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas, que, por sus atributos, son consideradas de interés para el bien común. En estos bancos se pretende también guardar material genético de otras especies, por ejemplo, las que están en peligro de extinción. El concepto de evolución se considera la piedra angular para el estudio de la biología e implica un cambio notorio en los seres vivos a lo largo de la historia natural. La evolución es un proceso que ha permitido a las especies adaptarse al medio en el que viven. De manera inicial se dan a un nivel genético y a partir de eso cambian anatómica, fisiológica, embriológica y bioquímicamente. Todo esto con la finalidad de poder sobrevivir. Por lo tanto, la adaptación de las especies genera una gran biodiversidad. Se tenía la creencia de que las especies que existen habían permanecido sin cambio alguno desde que fueron creadas, es decir, que no habían sufrido variaciones. A este fenómeno se le conoce como fijismo y corresponde a una creencia planteada por Carlos Linneo a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, el descubrimiento de los fósiles ha llevado a distintas culturas a intuir la evolución. Jean-Baptiste Lamarck se convirtió en el primer naturalista en descartar el fijismo, ya que plantea la primera hipótesis oficial y completa acerca de la evolución. Esta fue planteada en 1809 en una obra denominada Filosofía Zoológica. Lamarck plantea que los organismos luchan para mejorarse constantemente. Así, de esta manera, el esfuerzo que hacen los organismos para mejorar causará el desarrollo de las estructuras del cuerpo que más se utilizan. Por otro lado, las estructuras que menos se utilizan se van a degradar. Con base en esta idea, Lamarck plantea la teoría del uso y desuso. Y así, una vez que la estructura ha sido modificada por el uso y desuso, esta modificación se va a heredar a la descendencia. Esta idea es la base de la teoría de Lamarck y se conoce como el principio de la herencia de los caracteres adquiridos. Los ejemplos con los que Lamarck demuestra su teoría son los siguientes. El primero de ellos consiste en el estiramiento del cuello de las jirafas, y esto es debido a que su alimento se encontraba cada vez en ramas más altas. El segundo ejemplo consiste en el desarrollo de cornamentas más grandes, así como los venados que se dan topes con la cabeza al momento de que los machos pelean por una hembra. Y el último ejemplo consiste en el desarrollo de patas membranosas en las aves acuáticas, ya que al momento de encontrarse en los lagos necesitan nadar y así de esta manera abren los dedos de las patas para poder impulsarse mejor. Por otro lado, el biólogo alemán August Weismann demostró en 1889 que la idea de Lamarck era incorrecta.
y esto lo hizo mediante un experimento en el cual cortó la cola de cientos de ratones durante 22 generaciones. Así, de esta forma, si la teoría de Lamarck fuera correcta, entonces los ratones nacerían con colas cortas o bien sin cola. Sin embargo, los ratones de Weismann continuaban naciendo con la cola normal. Así, de esta manera, Weismann concluye que los cambios en el cuerpo durante la vida de un individuo no van a afectar a las células reproductivas y por lo tanto tampoco van a afectar a su descendencia. Actualmente se sabe que los rasgos que un individuo adquiere a lo largo de su vida no pueden ser heredados, ya que estos cambios ocurren en las células del cuerpo, mientras que los rasgos hereditarios van a ser transmitidos mediante los gametos. Sin embargo, la teoría de Lamarck tuvo una gran influencia en el siglo XIX y además en un joven inglés nacido en 1809, Charles Darwin. Charles Darwin fue el fundador de la moderna teoría de la evolución, escrita por él en 1844 y publicada en 1859 en un libro conocido como El origen de las especies por la selección natural. La teoría de Darwin de la evolución por la selección natural está basada en 4 conceptos centrales: la variación, la sobreproducción, la lucha por la existencia y la selección natural. La variación nos indica que todos los miembros de una especie son diferentes entre sí, aunque no sea fácil detectarlo en muchas especies. Estas diferencias no solamente se refieren a las características morfológicas, sino también se refieren a aspectos fisiológicos y de comportamiento. El segundo concepto corresponde a la sobreproducción, y este establece que de cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Por lo tanto, como los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir, entonces se va a generar una lucha por la existencia. Esto significa una competencia por los recursos disponibles, tales como fuentes de alimento y territorio propio. Por lo tanto, se tendrá una selección natural, es decir, aquellos individuos de una población que tengan una característica en particular que les dé más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado, es decir, aquellos que estén mejor adaptados, serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos que sean menos adaptados. Esto quiere decir que la selección natural actúa como un filtro que separa a los individuos menos adaptados de los más adaptados, y así permite que solo los más adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Por lo tanto, estos individuos que sobreviven y se reproducen podrán pasar sus características a su descendencia. Así, de esta manera, cuando transcurran varias generaciones y si las condiciones ambientales se mantienen constantes, entonces los individuos mejor adaptados van a aumentar hasta que finalmente aparezcan en toda la población. Así, de esta manera, en términos muy generales, ocurrirá la evolución de los organismos. Por lo tanto, si regresamos al ejemplo de las jirafas, según Darwin, había variabilidad en el largo del cuello de las jirafas, es decir, había jirafas que tenían el cuello largo y había jirafas que tenían el cuello corto, y así, de esta manera, la naturaleza seleccionaba generación tras generación a las de cuello largo, ya que estas son las que mejor se podían alimentar. Por lo tanto, las jirafas de cuello largo son las mejor adaptadas y, a través de las generaciones, serán los individuos que van a tender a aumentar hasta que finalmente sean las que aparezcan en toda la población. Por otro lado, a principios de 1858, un joven biólogo inglés llamado Alfred Russel Wallace escribió un documento titulado sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente de los tipos originales. En este documento llegaba a las mismas conclusiones que Darwin acerca de cómo evolucionan los organismos. Posteriormente, Wallace le escribe a Darwin explicándole sus conclusiones, y así, cuando Darwin estudia el trabajo de Wallace, queda sorprendido acerca de la coincidencia en ideas y conceptos que ambos tenían sobre la evolución. Al ver esto, Darwin comparte crédito de su teoría con Alfred Wallace, recibiendo esta el nombre de teoría de Darwin-Wallace. Una de las principales carencias de la teoría de Darwin era que no explicaba por qué aparecían nuevas variaciones ni cómo éstas se transmitían a su descendencia. Pero gracias al desarrollo de la genética, estos aspectos pudieron ser explicados de manera más precisa. Y así, a partir de la combinación de la teoría darwiniana, de los principios básicos de la genética y de la paleontología, surge a mediados del siglo XX lo que se conoce actualmente como la teoría sintética de la evolución, o bien también recibe el nombre de neodarwinismo.
Esta teoría relaciona la teoría de la evolución de Darwin con la paleontología, la sistemática y la genética. Esta teoría es presentada por el genetista Theodosius Dobzhansky, el zoólogo Ernest Mayr, el paleontólogo George Simpson, el botánico George Stebbins y el zoólogo Julian Huxley. La teoría sintética establece que la unidad de la evolución es la población y no los organismos individuales, así como se pensaba en la época de Darwin. De igual manera, establece que la variabilidad genética entre los individuos de una población es la base sobre la que actúa la selección natural. Esta es resultante a partir de dos procesos, las mutaciones y la recombinación sexual. Esto quiere decir que, si la mutación tiene un efecto favorable, entonces este gen tenderá a extenderse a través de la población. Por otro lado, la recombinación sexual tiene lugar durante la meiosis y la fecundación. Estos dos mecanismos propios de la reproducción sexual no van a crear nuevos genes, pero sí van a crear combinaciones nuevas de genes existentes. El tercer punto de la teoría sintética es que ésta también establece la selección natural, y en esta la adaptación juega un papel muy importante, ya que ésta ayuda al individuo a superar un problema que exista. Sabemos que los organismos mejor adaptados son los que van a sobrevivir, por lo tanto, la adaptación corresponde a una consecuencia de la selección natural. El cuarto aspecto importante de la teoría sintética corresponde a la especiación, y esta la podemos definir como el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie distinta u otras especies debido a un aislamiento geográfico. Este proceso es muy importante, ya que a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos que han poblado a la Tierra desde el momento en que se formaron los primeros mares. Y por último se tiene las transiciones evolutivas. La teoría sintética establece que estas transiciones en las poblaciones son graduales, es decir, que el proceso de evolución es lento. Y en algunas ocasiones los cambios seguirán solamente una dirección, mientras que en otras se seguirán distintas direcciones. En conclusión, la teoría sintética establece que la evolución puede ser causada por diferentes mecanismos, así como la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración. Es decir, estos corresponden a los factores que propician a la evolución. La selección natural da forma a la evolución de las poblaciones, donde los organismos dependen de la adaptación del medio ambiente cambiante. Es decir, los mejor adaptados desplazan a los menos adaptados. La selección natural favorece características que aumentan la supervivencia de sus poseedores, solo en la medida en que el mejoramiento en la supervivencia conduce a un mejoramiento en la reproducción. La selección natural no actúa directamente sobre los genotipos de los organismos individuales, más bien sobre los fenotipos. La genética de poblaciones estudia la frecuencia, distribución y herencia de alelos en las poblaciones. De igual manera define a la posa génica como la suma de todos los genes de una población y consiste en todos los alelos de todos los individuos de toda la población. En el año 1908, los investigadores Hardy y Weinberg desarrollaron una teoría que permite relacionar la estructura genética de una población con su capacidad para evolucionar. El postulado o principio de Hardy y Weinberg se basa en el principio de que una población de gran tamaño, donde los individuos se aparean al azar y donde todos los individuos son igualmente viables y fecundos, el proceso de herencia no va a permitir el cambio de las frecuencias genéticas. Es decir, el principio Hardy-Weinberg se presenta como un modelo en donde una población va a permanecer estática o en equilibrio y sus frecuencias genéticas no van a cambiar a través del tiempo. Por esto recibe el nombre de equilibrio Hardy-Weinberg. El modelo Hardy-Weinberg posee 5 supuestos. El primero es que no existe mutación, el apareamiento entre los individuos es aleatorio, no hay flujo genético, el tamaño de la población es infinito y no hay selección natural. En la naturaleza, ninguno de estos postulados se cumple para alguna población. Sin embargo, la pregunta que ellos se hicieron para desarrollar el modelo era: ¿cuáles son las características que debe tener una población para no cambiar en el tiempo? Vamos a mirar uno a uno cada uno de estos postulados. Cuando decimos que no existe mutación, es decir,
que los genes no se van a duplicar ni se va a eliminar ninguna de las secuencias genéticas, bien sean bases nitrogenadas o secuencias completas de un gen. Ninguno de los tipos de mutación en este caso se produciría dentro de una población. El segundo postulado del modelo nos dice que el apareamiento entre los individuos debe ser aleatorio. Dentro de los organismos, el proceso de reproducción va a ser igual para todos los individuos en una población. Quiere decir que ni machos o hembras van a ejercer una presión selectiva sobre los otros individuos. Tanto machos como hembras van a ser capaces de reproducirse con cualquier otro individuo del género contrario. En las poblaciones naturales, por lo general, los individuos mejor adaptados son los que se reproducen. En este caso, esa condición no se da. El tercer postulado es que no existe flujo de genes entre los individuos. Cuando tenemos poblaciones separadas, por ejemplo, por una montaña, no se va a dar migración entre individuos de una población a otra. Esto va a permitir que los genes dentro de la población no cambien, porque no existe entrada de alelos diferentes a los que tiene cada una de las poblaciones. El cuarto postulado nos dice que el tamaño debe ser infinito. La población debe ser de un tamaño muy grande para que el proceso se dé. En la naturaleza no existe un tamaño infinito de población, pero las poblaciones con tamaños muy grandes se acercan al postulado de Hardy-Weinberg. Por ejemplo, poblaciones muy grandes de peces o cardúmenes. Las poblaciones de hormigas son otro ejemplo porque tienen un número muy alto de individuos, así como diferentes poblaciones de aves o el ejemplo pues más notable, el de los seres humanos. El último postulado de Hardy-Weinberg nos dice que no existe selección natural. No van a existir presiones ni ambientales ni a nivel sexual dentro de los organismos de una población. Es decir, en el ejemplo que tenemos acá, la presión que ejerce el medio ambiente no eliminaría a los individuos que están menos adaptados. En ambos ejemplos de la imagen, diríamos que los individuos tienen la capacidad de reproducirse entre todos porque no va a existir una fuerza o presión selectiva por parte del ambiente. Para entender el principio Hardy-Weinberg es necesario tener muy clara la diferenciación entre genes y alelos. Recordemos que el gen es el segmento de ADN que me va a permitir codificar una proteína, mientras que el alelo son las dos formas que yo tengo de este gen. Si tomamos como ejemplo el color de los ojos, vamos a tener dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. A nivel de genotipo, podemos tener, cuando los dos alelos son dominantes, tenemos el genotipo homocigoto dominante. Cuando los alelos están en forma dominante y recesiva dentro del núcleo del individuo, vamos a tener su forma heterocigota, y cuando tengo los dos alelos recesivos voy a obtener el genotipo homocigoto recesivo. El análisis de los genes y alelos permite establecer la ecuación de Hardy-Weinberg. Vamos a tener una ecuación para identificar la proporción de alelos o frecuencia de alelos y una ecuación que nos va a permitir establecer la frecuencia genotípica. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. El interés por el estudio del medio ambiente se originó por la preocupación ante el deterioro ocasionado por la acción del hombre, que generalmente se expresa en palabras como daño, contaminación o degradación. Los problemas ambientales o la degradación del ambiente son comunes en todo el orbe. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Se puede decir que el interés por el estudio del medio ambiente se originó ante la preocupación del deterioro ocasionado por el hombre, que generalmente se expresa en palabras como daño, contaminación o degradación. Los problemas ambientales o la degradación del ambiente son comunes en toda la orbe. Se entiende como medio ambiente al sistema natural formado por los elementos naturales, y algunas de las características del medio ambiente que destacan son los seres vivos, el clima, la geología, etc. Todos de extrema importancia para entender el medio ambiente.
Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia, como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede, y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles, y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. Los factores limitantes son los recursos con los que cuenta el ecosistema, por ejemplo, alimento, espacio, temperatura, cantidad de depredadores y de presas, entre otros. El número de individuos de las poblaciones están sujetos a estos limitantes. La capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una especie que tiene espacio y alimento suficiente para sobrevivir en un área determinada. El clímax es el número máximo de individuos sanos que soporta un ecosistema. Los recursos de los ecosistemas no son infinitos, por lo que tiene que haber competencia entre los seres vivos para obtenerlos. Esta competencia lleva al equilibrio de los ecosistemas, ya que no todos los individuos tienen éxito y algunos mueren. En la Tierra hay regiones muy diferentes, unas tienen árboles y otras no lo tienen, en unas hay agua abundante, en otras está muy escasa, en unas zonas las temperaturas son elevadas y en otras hace mucho frío la mayor parte del año. Por lo tanto, podemos diferenciar muchos ecosistemas diferentes. Una clasificación básica distingue entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Dentro de los ecosistemas terrestres podemos distinguir a los bosques, las praderas, los desiertos o los ecosistemas polares, ¿sí? Por ejemplo, los bosques, pues en ellos abundan los árboles y existen bosques diferentes en función del clima. Por ejemplo, el bosque boreal, que es propio de regiones frías, o los bosques templados, donde crecen en regiones con clima templado. Las praderas, en ellas crecen hierbas o pastos, por eso abundan los animales capaces de alimentarse de estas hierbas, como el bisonte, las jirafas o insectos como las termitas. Los desiertos, pues en estas regiones llueve muy poco y existe poca vegetación, por lo tanto pocos animales son capaces de sobrevivir. En las montañas, pues en estos ecosistemas, la temperatura desciende a medida que ascendemos por la montaña. Por tanto, encontraremos distintos animales y plantas a distintas alturas. Los ecosistemas polares, en estos las temperaturas son bajas durante todo el año. En muchas zonas, debido al frío, la vegetación es casi inexistente. La gama de ecosistemas acuáticos es muy amplia. Hay arrecifes de coral, manglares, ecosistemas acuáticos litorales y de aguas someras, ecosistemas de mar abierto o los ecosistemas de aguas dulces. Por ejemplo, en los ecosistemas de mar abierto, como la luz no llega hasta el fondo del mar, los animales abundan más en la zona cercana a la superficie. Allí hay organismos microscópicos capaces de producir alimento a partir de la luz del sol y animales que se alimentan a su vez de estos organismos microscópicos. El océano es el hogar de muchos peces, algunos mamíferos como el delfín y reptiles como algunos tipos de tortuga. Los manglares en estos ecosistemas son característicos de las zonas pantanosas tropicales próximas a la costa, por ejemplo, en Centroamérica o en Sudamérica. En ellos abundan los mangles, árboles acostumbrados a vivir en el lodo del manglar. Y en los ecosistemas de agua dulce, como son los ríos, charcas, lagos, marismas, en estos ecosistemas viven algas microscópicas que sirven de alimento a renacuajos y otros pequeños animales. También existen otros animales más grandes, como las ranas y los anfibios, insectos como las libélulas, reptiles como los caimanes. Los seres vivos interactúan entre sí mediante distintas relaciones, como la simbiosis, en donde dos seres vivos de distintas especies se benefician mutuamente. Esta relación es de suma importancia, ya que la sobrevivencia de ambas especies dependen en gran medida una de la otra. Por ejemplo, las abejas y las plantas, en donde las abejas obtienen su alimento y además polinizan otras plantas. En el mutualismo se benefician dos seres vivos de distintas especies
especies, pero si no se llegara a dar esta relación, no representa un peligro en la sobrevivencia de las especies. Por ejemplo, los peces y los humanos, en donde los pies se meten en peceras para que los peces se alimenten de las células muertas exfoliándolos. En el comensalismo, una especie se beneficia de la otra sin perjudicarla o beneficiarla. Por ejemplo, las rémoras se adhieren a los tiburones para ser transportadas. En el parasitismo, una especie se beneficia perjudicando a la otra. La especie que se beneficia se le llama parásito y la especie que se ve perjudicada es el huésped. En muchas ocasiones, el parásito puede llegar a poner en peligro la vida del huésped e incluso matarlo. Por ejemplo, las sanguijuelas se alimentan de la sangre de otros seres vivos. La saprotrofia consiste en la utilización de los residuos de otros seres vivos como hojas muertas, cadáveres o excrementos para utilizarlos como fuente de energía y manteniendo la fertilidad de los suelos, y la llevan a cabo algunos hongos y bacterias. La depredación consiste cuando un individuo de una especie caza a otro individuo de distinta especie para subsistir. Y por último, la competencia es una relación que se da cuando dos seres vivos de la misma o distinta especie disputan por alimento, territorio, una pareja, etc. Los recursos naturales son los materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades de alimento, de vestido, de vivienda, de educación, cultura, etc. Y los recursos naturales son la fuente de las materias primas, como las maderas, los minerales, el petróleo, el gas, el carbón, etc., que transformadas sirven para producir bienes muy diversos. Hay diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, recursos renovables, que son aquellos que se generan con bastante rapidez, como la madera, los peces, etc., siempre y cuando, ¿sí?, las técnicas de captura o de talado sean las adecuadas. Y los recursos renovables son todos aquellos que han precisado de millones de años para llegar a formarse, como los minerales. Para su formación han tenido que pasar millones de años y una vez consumidos no vuelven a aparecer. A lo largo de la historia de la permanencia humana sobre el planeta, el hombre ha ido estrechando relaciones con la naturaleza con el fin de lograr la satisfacción de sus necesidades primarias y superfluas. Para ello ha modificado su entorno y este a su vez ha incidido y modificado la conducta humana. El medio ambiente no solo se refiere a los recursos de la naturaleza, sino que debe proyectarse más allá, donde el hombre, como otro ser de la naturaleza, establece relaciones con otros organismos vivos. Así entonces puede plantearse una relación armoniosa, solidaria, justa y equitativa entre todos con todo. Las incidencias que tiene el hombre sobre la naturaleza pueden ser del tipo positivas o del tipo negativas. Del tipo positiva sería la conservación del equilibrio, el manejo adecuado y mejoramiento de los recursos naturales, o la prevención de riesgos, o los mecanismos de conservación de parques naturales. Y las incidencias negativas sería el uso inadecuado de los recursos naturales, o la alteración del ecosistema, incluso los desastres ecológicos. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico, biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellos, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. Y existen diferentes tipos de contaminación, como es la contaminación del agua. Esto es la incorporación al agua de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos o aguas residuales. En cuanto a la contaminación del suelo, pues es la incorporación al suelo de materias extrañas como basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales. Produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente a las plantas, a los animales y a los humanos. Y la contaminación del aire
que es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, óxido de carbono u otros que afectan al normal desarrollo de plantas, animales y que afecten negativamente la salud de los humanos. La distribución de los seres vivos a través de la Tierra no es aleatoria, ya que las posibilidades de supervivencia de cada especie dependen de su adaptación a las circunstancias de cada región. Los factores que influyen en la presencia o ausencia de los distintos taxones son muy diversos. La distribución de las especies es el resultado de la combinación de numerosos factores naturales y humanos y cambia a medida que lo hacen estos. Sin embargo, a medida que aumenta la antropización del medio, los aspectos humanos son cada vez más determinantes. Los factores que determinan la distribución de los seres vivos a escala regional, estamos hablando del papel que realiza el clima, son los siguientes. La luz. Prácticamente todos los seres vivos dependemos directa o indirectamente de la luz, ya que esta es la que hace posible la función clorofílica mediante la que los vegetales sintetizan la materia orgánica a partir de sus sustancias minerales. Otro es las temperaturas. El metabolismo de los seres vivos exige temperaturas dentro de unos márgenes muy precisos. El frío excesivo imposibilita los intercambios entre el suelo y las plantas y detiene la asimilación clorofílica, ralentiza considerablemente la respiración y deteriora los organismos o tejidos más expuestos. El agua es uno de los compuestos más necesarios para la existencia de la vida, de forma que los lugares que carecen de ella resultan prácticamente abióticos, o sea, sin vida. En las regiones en las que escasea, como en los desiertos, la biomasa tiende a reducirse a la vez que lo hace el número de especies capaces de sobrevivir. Tanto el déficit como el exceso de agua resultan perjudiciales para las plantas. Los animales tampoco pueden vivir sin agua y del mismo modo que hacen las plantas, disponen de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permiten subsistir en medios secos, limitando las pérdidas y resistiendo al máximo sin nuevos aportes. El viento es otro factor que determina la distribución. Directa o indirectamente, ejerce una influencia constante sobre los seres vivos, aunque su incidencia real depende de la intensidad. En la mayor parte de los casos, su existencia no perjudica a las especies, ni resulta determinante en su distribución. Otro factor es el espectro biológico. Los factores climáticos susceptibles de determinar la distribución de los seres vivos produce efectos a escala regional. Ello hace que las distintas especies de una misma zona tiendan a adaptar mecanismos y morfologías similares para superar de la mejor forma posible los periodos más desfavorables del año. El espectro biológico refleja la proporción de plantas de cada tipo en cada una de las regiones de la Tierra. Cada región tiene su espectro biológico propio. Una comunidad podría definirse como el conjunto de poblaciones biológicas que comparten un área determinada y también coinciden en el tiempo. Es decir, por ejemplo, un área donde estuvieron los dinosaurios y un área ahorita actualmente poblada por una comunidad de osos, por ejemplo. Entonces no podemos decir que hay una comunidad porque no coinciden en el tiempo. Una comunidad puede ser definida a cualquier nivel taxonómico funcional o escala geográfica. Es decir, cuando nosotros tenemos una población, una especie X de aves, por ejemplo, que están conviviendo con una comunidad, una población de zorros, una población de caracoles, una población de plantas de diferentes especies, una población de ratas, etcétera, etcétera. Entonces, la combinación, digamos, de poblaciones de diferentes especies forman lo que nosotros le llamamos comunidad. Conjunto de poblaciones que viven en una región determinada por factores climáticos, orográficos, geológicos, edáficos y biológicos. Son más o menos diversas. Las comunidades más complejas han desarrollado mayores mecanismos de control. Obviamente hay una interacción entre estas poblaciones dentro de una comunidad. Entonces hay una autorregulación de cada una de las especies. Además, los grupos de poblaciones de un ecosistema interactúan de forma variada. Estas poblaciones interdependientes de plantas y animales forman una comunidad, que es lo que decíamos anteriormente, y esto abarca la parte biótica, o sea, los seres vivos, y
del ecosistema ubicada en un área determinada. Es lo que decíamos anteriormente, que en el caso de la comunidad, pues es todo el conjunto de varias poblaciones que van interactuando en un área determinada, pero que coinciden en el tiempo. La red trófica o red alimentaria es el conjunto de interacciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema. Una red trófica está formada por el entrelazamiento de múltiples cadenas alimentarias, secuencia lineal que va desde el productor hasta el último consumidor. En estricto sentido, las redes tróficas no son abiertas, sino que terminan formando ciclos cerrados donde todo organismo termina siendo alimento para otro. Esto debido a que los descomponedores y detritívoros terminan incorporando los nutrientes de cualquier ser vivo a la red. Dentro de una red trófica se identifican distintos niveles tróficos, con el primero formado por los productores que introducen la energía y materia al sistema mediante fotosíntesis o quimiosíntesis. Luego, estos productores sirven de alimento a los consumidores denominados primarios, los cuales a su vez serán consumidos por otros consumidores secundarios. Además, pueden presentarse otros niveles de consumidores dependiendo de la complejidad del ecosistema. Adicionalmente, las redes se vuelven más complejas debido a que existe una importante proporción de organismos omnívoros, consumen animales, plantas y hongos. Por lo tanto, este tipo de organismos pueden ocupar distintos niveles tróficos en un momento dado. Existen distintos tipos de redes tróficas según los distintos ecosistemas donde se desarrollan y del modelo empleado por el investigador. En términos generales encontramos redes tróficas terrestres y redes tróficas acuáticas, y dentro de estas últimas, dulceacuícolas y marinas. De igual forma, en las redes terrestres, cada bioma tiene sus peculiaridades dependiendo de las especies que lo conforman. Niveles tróficos. Los niveles tróficos hacen referencia a la jerarquía de cada nudo de red trófica partiendo del productor. En este sentido, el primer nivel trófico es el de los productores, seguido de los distintos niveles de consumidores. Un tipo de consumidor final muy particular son los organismos detritívoros y los descomponedores. Aunque el modelo tiende a representar la red como una jerarquía ascendente, se trata realmente de una red tridimensional e ilimitada. Al final, los consumidores de mayor nivel también serán consumidos por los detritívoros y descomponedores. Asimismo, los nutrientes minerales que liberan los detritívoros y descomponedores serán reincorporados a la red por los productores primarios. Flujo de energía y materia. Un ecosistema es una compleja interacción de factores abióticos, clima, suelo, agua, aire, y factores bióticos, organismos vivos. En este sistema ecológico fluye la materia y la energía, siendo la fuente primaria de energía la radiación electromagnética del Sol. Otra fuente de energía son las aguas termales de las fumarolas de las profundidades abisales oceánicas. Esta fuente alimenta redes tróficas muy particulares, únicamente en los fondos marinos. Productores. Los productores son todos aquellos organismos que obtienen su energía de fuentes inorgánicas, bien sea la energía solar o de elementos químicos inorgánicos. Estos productores constituyen el nudo de entrada de la energía y materia a la red trófica. La energía solar y la vida. La energía del Sol no puede ser aprovechada por todos los organismos vivos para su desarrollo estructural y funcional. Solo los organismos autótrofos pueden asimilarla y transformarla en formas asimilables para el resto de la vida sobre la Tierra. Esto es posible gracias a una reacción bioquímica llamada fotosíntesis, activada por la radiación solar captada por un pigmento especializado, la clorofila. Empleando el agua y el CO2 atmosférico, la fotosíntesis transforma la energía solar en energía química bajo la forma de carbohidratos. A partir de los carbohidratos y empleando los minerales absorbidos del suelo, los organismos autótrofos pueden construir todas sus estructuras y activar su metabolismo. Los principales autótrofos son las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, que constituyen el primer nivel de la cadena trófica.
Por tanto, cualquier organismo que consuma un autótrofo tendrá acceso a esa forma química de energía para su propio desarrollo. Quimiótrofos. El reino Archaea, unicelulares similares a bacterias, incluye organismos capaces de obtener energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos, litótrofos. Para esto no usan la luz solar como fuente primaria de energía, sino sustancias químicas. Estas sustancias las obtienen, por ejemplo, en las profundidades marinas, emitidas por los escapes volcánicos submarinos. Igualmente, son organismos autótrofos y por tanto también forman parte de la base de cadenas alimentarias. Consumidores primarios. Este nivel incluye a los organismos heterótrofos, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento y lo obtienen consumiendo productores primarios. Por tanto, son consumidores primarios todos los herbívoros y también los organismos que consumen arqueas quimiosintéticas. Herbívoros. No todas las estructuras vegetales son fáciles de digerir como los frutos carnosos que han evolucionado para ser consumidos y contribuir a dispersar las semillas. En este sentido, los herbívoros se han adaptado para poder digerir los fibrosos tejidos vegetales mediante complejos sistemas digestivos. En estos sistemas se establecen relaciones simbióticas con bacterias o protozoarios que ayudan al proceso mediante la fermentación. Omnívoros. Los omnívoros son organismos consumidores capaces de comportarse como consumidores primarios, secundarios e incluso terciarios. Es decir, son organismos que consumen tanto alimentos de origen vegetal, animal, hongo o bacteria. En esta categoría entra el ser humano, también sus parientes, los chimpancés y otros animales como los osos. Asimismo, muchos detritívoros y descomponedores se comportan en sentido estricto como omnívoros. La presencia de los omnívoros, especialmente en niveles intermedios de las redes, hacen más complejo el análisis de las mismas. Consumidores secundarios. Son aquellos organismos heterótrofos que no son capaces de consumir directamente a los productores y obtienen su energía consumiendo a los consumidores primarios. Constituyen los carnívoros, los cuales ingieren y digieren los tejidos que constituyen el cuerpo de los consumidores primarios para obtener energía y desarrollarse. Depredadores menores. Como consumidores secundarios entran sobre todo aquellos organismos que al mismo tiempo se alimentan de consumidores primarios, pueden ser objeto de consumo. En este caso, servirán de alimento a depredadores mayores que constituyen la categoría de consumidores terciarios. Plantas insectívoras. Otro caso que introduce complejidad en las redes tróficas es el de las plantas insectívoras. Estas plantas son productores en la medida que realizan el proceso de fotosíntesis a partir de la energía solar, pero también son consumidores secundarios y terciarios, ya que degradan insectos. Por ejemplo, especies de plantas de las familias Droseraceae, género Drosera, y Serraceniaceae, género Helianthora, crecen en las cimas de los tepuyes, montañas tabulares de arenisca con suelos pobres en nitrógeno. Este tipo de plantas han evolucionado para obtener el nitrógeno de los cuerpos de insectos e incluso de pequeñas ranas. Consumidores terciarios. Son organismos heterótrofos que se alimentan de otros consumidores, sean primarios o secundarios. En el caso de los omnívoros, también incluyen en su dieta a los productores directamente. Aquí se encuentran los superdepredadores, que son organismos capaces de depredar a otros, pero no son objeto de depredación. No obstante, al final de su ciclo de vida terminan siendo consumidos por carroñeros, detritívoros y descomponedores. Superdepredadores. Se considera que están en la cima de la pirámide alimentaria, siendo el principal superdepredador el ser humano. Casi todas las redes alimentarias poseen uno o más de estos superdepredadores, como el león en la sabana africana y el jaguar en la selva amazónica. En los ecosistemas marinos están los tiburones y la orca,
mientras que en los dulceacuícolas tropicales están los cocodrilos y caimanes. Carroñeros. Algunos animales se alimentan de cadáveres de otros animales que no fueron cazados por ellos. Tal es el caso de los zopilotes o buitres, así como también algunas especies de hienas. La hiena manchada sí es capaz de cazar. Se trata, por tanto, de consumidores que se alimentan de consumidores de cualquier nivel trófico. Algunos autores los incluyen en los descomponedores, mientras que otros niegan esta ubicación debido a que estos animales consumen grandes trozos de carne. De hecho, hay algunos depredadores que actúan como carroñeros cuando escasea la caza, como los grandes felinos e incluso el ser humano. Parásitos. Las distintas formas de parasitismo también son un factor de complejidad de las redes tróficas. Una bacteria, un hongo o un virus patógeno consumen al organismo parasitado e incluso causan su muerte, y por tanto se comportan como consumidores. Descomponedores o detritívoros. Incluyen la gran variedad de organismos que contribuyen a degradar la materia orgánica una vez que los seres vivos mueren. Son heterótrofos que se nutren a partir de materia orgánica en descomposición y abarcan bacterias, hongos, protistas, insectos, anélidos, cangrejos y otros. Bacterias y hongos. Si bien estos organismos no son capaces de ingerir directamente porciones de materia orgánica, son descomponedores muy eficientes. Lo logran gracias a que secretan sustancias capaces de disolver los tejidos para luego absorber los nutrientes. Detritívoros. Estos organismos consumen directamente la materia orgánica en descomposición para obtener su alimento. Por ejemplo, lombrices de tierra, Lumbricidae, que procesan la materia orgánica, la cochinilla de la humedad, Onisidea, escarabajos y muchas especies de cangrejos. La dinámica de poblaciones es la parte de la ecología que se centra en el estudio de la evolución de las poblaciones, caracterizando a estos grupos con parámetros demográficos, como son el tamaño poblacional, la tasa de natalidad o la de mortalidad. Pero, ¿de qué depende el crecimiento o no de una población? Depende de lo que se conoce como resistencia ambiental. Estos factores que limitan el crecimiento son la disponibilidad de recursos y el tipo de relaciones intraespecíficas o interespecíficas que se den en un ecosistema. ¿Y cómo crecen las poblaciones? Existen dos tipos de representaciones gráficas para ilustrar el crecimiento poblacional. Las curvas de tipo J representan una población que crece ilimitadamente, donde los recursos serían ilimitados. Sin embargo, esta situación ideal es falsa, ya que tarde o temprano los recursos se agotarían o los individuos entrarían en competencia, provocando la muerte pasiva de la población. Por otro lado, las curvas en forma de S representan la situación natural del crecimiento de una población, dado que los recursos son limitados. En un primer momento, la población aumenta exponencialmente hasta que se estabiliza y fluctúa. El valor alrededor del cual oscila el número de individuos de la población es la capacidad de carga del ecosistema, K. Llegados a este punto, se dice que el crecimiento de esta población es estacionario y ha llegado al equilibrio. Sin embargo, no todas las especies tienen la misma habilidad competitiva, por lo que su capacidad reproductiva es diferente. Así, se distinguen dos tipos de estrategias reproductivas, los R y K estrategas. Los R estrategas son organismos generalmente pequeños, que alcanzan la madurez en poco tiempo, y su periodo de vida es corto. Además, tienen muchas crías, a las cuales no suelen dedicar tiempo de crianza, y normalmente son especies oportunistas, es decir, que invaden nuevas áreas y se adaptan con facilidad, por lo que suelen colonizar ecosistemas inestables o en las primeras etapas de maduración. Por otro lado, las estrategas de la K son organismos de mayor tamaño, que maduran muy lentamente y tienden a vivir más tiempo. El número de crías que tienen es menor y además dedican tiempo y energía a su crianza. Suelen mantenerse en un hábitat determinado, con el que establecen una estrecha dependencia, por eso no son capaces de adaptarse fácilmente a nuevas situaciones.